Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes clásicos de la literatura cobran vida a través de la narración. Si eres un amante de las historias emocionantes y las aventuras que desafían la imaginación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy, comenzamos una fascinante travesía a bordo de un barco pirata, en busca de un tesoro escondido en una isla lejana. Acompáñanos en esta aventura a través de la Isla del Tesoro, un relato que te llevará a lo más profundo del misterio, la lealtad y la codicia. Cada capítulo te sumergirá más en los secretos de un mapa antiguo, de un joven llamado Jim Hawkins y de unos temibles piratas liderados por el astuto Longion Silver. Prepárate para conocer personajes inolvidables y vivir una aventura que perdura en el tiempo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje. Capítulo 1. El mapa del tesoro. El viejo Billy Bones llegó una noche a la posada, un hombre peculiar con un pasado turbio. Había sido marinero y su aspecto reflejaba las huellas de los años en el mar. Su cara estaba marcada por las cicatrices, y su ojo vidrioso parecía estar buscando algo, pero no lo encontraba. Jim, que siempre había estado curioso por las historias de los marineros, no pudo evitar preguntarse qué tipo de hombre era este. Su llegada trajo consigo algo que cambiaría para siempre la vida de los Hawkins. Al principio, Billy Bones no parecía ser más que un cliente molesto, siempre pidiendo una copa de ron y hablando de cosas extrañas, de aventuras pasadas y, sobre todo, de una constante sensación de peligro. La marca negra, murmuraba a menudo, una y otra vez, como si las palabras tuvieran algún poder especial. Jim no entendía qué significaba, pero la repetición de esa frase en particular lo inquietaba. Había algo en ese hombre que no parecía encajar del todo en la tranquila vida que llevaban en la posada. A lo largo de los días, la presencia de Billy Bones fue cada vez más perturbadora. Siempre parecía estar esperando algo, o a alguien. Los marineros que frecuentaban la taberna se mostraban extraños, como si estuvieran al tanto de algo que Jim no podía comprender. La sensación de peligro crecía, pero era un peligro del cual no se podía hablar abiertamente. Uno de esos temores que se viven en silencio, como si se tratara de algo que se sabe inevitable, pero que aún no se ve. Una tarde, cuando Jim regresaba de la escuela, vio que la posada estaba en un silencio inquietante. Al entrar, encontró a su madre sentada, preocupada, mientras Billy Bones, en un estado de pánico, intentaba esconder algo debajo de su camisa. Al acercarse con cautela, Jim vio lo que Billy había estado ocultando, un mapa. Un mapa muy antiguo, que parecía tener más valor que cualquier tesoro. El corazón de Jim se aceleró al verlo, pues no era cualquier papel. Era algo más, algo que, aunque no entendía del todo, le dio una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. «Tómalo, Jim», dijo Billy Bones, con voz temblorosa. «Este mapa te llevará al oro. Tienes que guardarlo a salvo. Los hombres vendrán a buscarlo, y no podrás confiar en nadie, ni siquiera en los que dicen ser tus amigos». Las palabras del viejo marinero resonaban en su mente mientras miraba el mapa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él? Sin embargo, algo en el fondo le dijo que debía aceptar lo que Billy le ofrecía. Sin saberlo, había recibido mucho más que un simple pedazo de papel. Había recibido la llave hacia un destino que no había imaginado. Esa misma noche, cuando Billy Bones descansaba en su cama, una figura sombría se asomó por la ventana. Era un hombre que parecía conocer bien a Billy. Sin embargo, no era un amigo. Jim vio cómo la figura se desvanecía en la oscuridad, pero no pudo quitarse de la cabeza el escalofrío que recorrió su espalda. Algo peligroso estaba por suceder, y él no sabía hasta qué punto estaba involucrado. Al día siguiente, el sol salió como cualquier otro día, pero el ambiente en la posada ya no era el mismo. Los extraños hombres que rondaban la taberna, los murmullos entre los marineros, todo parecía señalar que algo terrible estaba por ocurrir. Fue entonces cuando Jim decidió, por fin, hablar con su madre sobre el mapa, sin saber que esa conversación desataría la búsqueda de algo mucho mayor que ellos mismos. Jim no comprendía por completo las implicaciones de lo que había hecho, pero el mapa que había tomado con tan poca idea de su significado, ahora lo conectaba a algo mucho más grande que su mundo hasta entonces tranquilo y familiar. Todo en la vida de Jim había dado un giro. Ya no se trataba solo de una posada rústica en la que vivía con su madre. Ahora, con ese mapa en sus manos, su destino estaba ligado al de un tesoro perdido y a la sombra de un viejo marinero que,
sin saberlo, lo había convertido en el protagonista de una historia mucho más grande que él. La aventura comenzaba, y Jim, aunque lleno de dudas, ya no podía dar marcha atrás. Así, con el mapa en su poder, Jim Hawkins se vio arrastrado a una red de conspiraciones, peligros y, quizás, tesoros. Pero por encima de todo, esta historia estaba a punto de mostrarle que el verdadero viaje no solo ocurriría en el mar, sino también en su interior, mientras enfrentaba decisiones que lo cambiarían para siempre. Capítulo 2. La llegada de los hombres oscuros. La madrugada que siguió a la inquietante noche en que Billy Bones entregó su mapa a Jim fue más silenciosa de lo habitual en la posada. El sol apenas asomaba por el horizonte, y las sombras de la noche aún parecían arrastrarse entre las paredes de la vieja casa. Jim no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior, en las palabras del viejo marinero y en el mapa que había recibido, pero la sensación de urgencia que Billy Bones había transmitido le daba vueltas en la cabeza, como un eco lejano, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Cuando la mañana llegó finalmente, Jim se levantó, pero la paz habitual de la posada ya no era la misma. La madre de Jim, preocupada, parecía inquieta. Jim intentó tranquilizarla, aunque él mismo no podía deshacerse de la sensación de que algo ominoso se cernía sobre ellos. No obstante, su madre se encargaba de las tareas cotidianas, y la vida continuaba con su curso habitual. Pero en el fondo, Jim sabía que su mundo ya no era el mismo. El mapa, con su promesa de un tesoro, lo había arrastrado hacia una aventura de la que no podía escapar. Poco después del desayuno, un extraño visitante apareció en la puerta de la posada. Era un hombre de aspecto rudo, con una barba espesa y ojos oscuros que parecían medir cada rincón a su alrededor. La tensión en el aire era palpable, y Jim, que observaba desde una esquina, sintió el mismo escalofrío que había experimentado la noche anterior. El hombre parecía estar buscando algo, o alguien. «Vengo a ver a Billy Bones», dijo el hombre con voz grave, y Jim vio cómo su madre reaccionaba al escuchar el nombre del viejo marinero. La expresión de su rostro se tornó seria, como si estuviera recordando algo que había olvidado. A pesar de su actitud calmada, Jim pudo notar cómo su madre intentaba ocultar algo, como si una parte de ella tuviera miedo de este hombre. Jim, curioso como siempre, intentó escuchar más de la conversación, pero no podía oír todo lo que se decía. Los murmullos entre su madre y el extraño visitante le dieron una sensación incómoda de que algo no iba bien. «No puede estar aquí», le escuchó decir a su madre en un susurro tembloroso. Y entonces, sin previo aviso, la figura del extraño desapareció tan rápido como había llegado, dejándole a Jim una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al caer la tarde, Jim observó desde la ventana un grupo de figuras oscuras acercándose a la posada. Eran 3 hombres, todos con una apariencia sombría, vestidos con ropa de marinero y con la mirada fija en el edificio. Se acercaron rápidamente, sin decir palabra, como si su destino estuviera marcado y no tuvieran otra opción que cumplirlo. «Son ellos», pensó Jim, recordando las palabras de Billy Bones. «Los hombres que vendrán». En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de su mente. El mapa que tenía en sus manos no era solo un trozo de papel, era una carta que lo conectaba con algo mucho más grande, algo que ni él ni su madre podían comprender en su totalidad. Al ver que los hombres se acercaban a la entrada de la posada, Jim sintió una oleada de pánico. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. La madre de Jim estaba fuera de la casa, atendiendo algunas cosas en el jardín, y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros le parecía abrumador. En ese momento, su mente corrió a la idea de esconder el mapa, pero ya no era tan fácil. El mapa estaba relacionado con un peligro que crecía más cerca con cada segundo que pasaba. Antes de que pudiera tomar una decisión, los hombres tocaron la puerta con fuerza. Su llegada fue como un golpe de mar en una tarde tranquila, inesperada y llena de amenazas. «Abrid. Sabemos que el viejo Billy Bones está aquí. Y sabemos lo que tiene», dijo uno de los hombres con voz profunda, mientras el viento soplaba con fuerza. La calma previa a la tormenta había desaparecido por completo, y Jim se sintió atrapado entre las 4 paredes de su hogar. La madre de Jim, con el rostro pálido, abrió lentamente la puerta. No estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba, pero no podía detenerlo. Los hombres entraron con una rapidez inquietante, sus rostros duros como piedras y sus miradas penetrantes. «¿Dónde está Billy Bones?», exigió el mismo hombre que había hablado antes. Y más importante aún,
¿Dónde está el mapa? En ese momento, Jim, que se encontraba en la oscuridad de una esquina, miró con horror a su madre, que ya no sabía qué decir. Se encontraba atrapada entre la necesidad de proteger a su hijo y el temor a lo que podría suceder si los hombres descubrían que Jim tenía el mapa en su poder. El silencio en la sala era casi insoportable. Finalmente, fue la madre de Jim quien habló, aunque con una voz quebrada. Billy no está aquí. Él se fue hace días. Los hombres, sin embargo, no parecían convencidos. Algo en sus ojos les decía que no podían irse sin obtener lo que habían venido a buscar. Pero justo en el momento de la tensión máxima, el silencio fue roto por un golpe sordo proveniente de la parte trasera de la casa. Los hombres, al escuchar el sonido, se volvieron hacia la puerta trasera. Fue una distracción momentánea, lo suficiente para que Jim corriera rápidamente a su habitación. En su cuarto, la mente de Jim estaba en caos. No sabía qué hacer ni a quién confiar. El mapa, aquel trozo de papel que había sido entregado a regañadientes por Billy Bones, ahora lo conectaba con algo mucho más grande. Y lo que más le preocupaba no era solo el mapa, sino la amenaza de los hombres que buscaban ese mismo objeto con una desesperación que le helaba la sangre. «¿Y si los hombres me encuentran?», pensó. «¿Qué le sucederá a mamá y a mí si lo descubren?». No había respuestas claras, solo un mar de preguntas y una creciente sensación de que ya no podía regresar atrás. Las sombras que se habían instalado en su vida ahora se alzaban con una presencia más palpable, y Jim sabía que su aventura apenas comenzaba. Capítulo 3. El miedo en la oscuridad. La tensión en la posada era palpable, y Jim sentía que algo más grande que él mismo se estaba desatando. Los hombres, que hasta hacía poco parecían meros desconocidos, ahora estaban dentro de su hogar, invadiendo cada rincón con su presencia. Su corazón latía con fuerza, como si también él estuviera siendo cazado por los mismos demonios que perseguían a Billy Bones. Mientras los hombres merodeaban por la casa, Jim se escondió en el rincón más oscuro de su habitación, temblando con cada paso que daban los extraños en el pasillo. Por un momento, todo quedó en silencio. Los hombres habían detenido su búsqueda momentáneamente, pero Jim sabía que no podían haberse ido. La sensación de ser observado nunca lo había abandonado. Aferrándose al mapa, que aún guardaba consigo, intentó calmar su respiración. El papel rasgado de aquel mapa parecía arder en sus manos, como si estuviera imbuido de una fuerza maligna que lo obligaba a seguir adelante, a hacer algo que ni él entendía por completo. Al salir lentamente de su cuarto, Jim se asomó por la puerta. A través de la rendija, vio que los hombres conversaban en voz baja. Sus rostros eran sombríos y sus gestos rápidos, como si el tiempo fuera algo que no podían desperdiciar. En el aire flotaba una palabra, dicha repetidamente por el hombre más alto y corpulento: «El mapa, necesitamos el mapa». Aunque Jim no podía oírlos con claridad, entendió perfectamente de qué estaban hablando. Su destino ya estaba marcado y, al parecer, no había marcha atrás. La madre de Jim, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, finalmente se acercó a la mesa, buscando algo con que calmar la situación. «No sabemos nada del mapa», dijo con una voz débil, casi resignada. Jim podía ver cómo sus ojos brillaban con un miedo que había sido ocultado hasta ese momento. «Sabéis que lo tenéis», respondió el hombre corpulento, «y si no lo entregáis ahora, las consecuencias serán peores». Sus palabras, aunque dichas de manera calmada, estaban impregnadas de una amenaza silenciosa que llenaba el aire como un veneno invisible. Los hombres no se iban a ir sin lo que habían venido a buscar. Jim sentía que las palabras de los hombres lo alcanzaban, como flechas lanzadas en su dirección. El mapa era su único vínculo con un mundo del que no comprendía la magnitud, pero que de alguna manera le había tocado. No podía permitirse entregar algo tan valioso, pero tampoco sabía qué hacer si los hombres decidían registrarlo todo. La incertidumbre lo envolvía, y la pregunta sobre cómo había llegado a ser parte de esta historia comenzó a retumbar en su mente. En ese instante, la madre de Jim pareció tomar una decisión. Con un movimiento rápido, se levantó de la mesa y se acercó a la chimenea. Los hombres, al verla, se detuvieron por un momento, como si sospecharan que algo estaba ocurriendo. Jim no podía ver lo que sucedía desde su escondite, pero su intuición le decía que su madre estaba ocultando algo. Cuando la mujer regresó, su rostro estaba más pálido que nunca. «No hay nada aquí», dijo, intentando parecer convincente.
Llevamos días esperando noticias de Billy, pero nada ha llegado. Los hombres, tras unos momentos de incertidumbre, comenzaron a mirar la habitación con más detenimiento. La tensión creció aún más. Jim, que sentía que su corazón iba a salir de su pecho, sabía que no podía esperar más. Si los hombres descubrían lo que estaba oculto, no habría regreso. Sin embargo, la suerte parecía estar de su lado. Uno de los hombres, el de mayor edad, parecía menos interesado en la madre y más cauteloso. Comenzó a hablar en voz baja con los demás, dando órdenes que Jim no alcanzaba a comprender completamente. Fue entonces cuando se produjo un ruido que cambió el curso de los acontecimientos. Un fuerte golpe en la puerta principal de la posada sacudió los cimientos del lugar. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Alguien o algo más había llegado. El capitán, murmuró uno de los hombres con voz grave. La atmósfera en la sala cambió de inmediato. Había una nueva autoridad en el aire, una presencia que imponía respeto, y Jim lo sintió en lo más profundo de su ser. Los hombres comenzaron a reunirse rápidamente, y su mirada fija en la entrada revelaba que algo más grande estaba por ocurrir. Alguien estaba por llegar, alguien que no sería fácil de desobedecer. Jim, con el corazón palpitante, se ocultó nuevamente detrás de la puerta. A través de una rendija, observó cómo los hombres, nerviosos y tensos, se acomodaban como si estuvieran esperando la llegada de un ser temido. El sonido de las botas en el suelo indicaba la llegada de más hombres, y Jim sintió la presión aumentar. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero tampoco se atrevía a moverse. Al poco rato, la puerta se abrió y, con ella, entró un hombre alto y de apariencia severa, que parecía traer consigo un aire de autoridad indiscutible. Sus ojos, al igual que los de los demás, estaban fijos en el interior de la posada. El nuevo líder no se presentó con palabras amables, sino con una mirada penetrante que decía mucho más de lo que sus labios callaban. Sin perder tiempo, comenzó a hacer preguntas directas. ¿Dónde está el mapa? La pregunta fue sencilla, pero la fuerza con la que fue pronunciada llenó el aire de una tensión palpable. La madre de Jim, que seguía al borde de la desesperación, no pudo evitar ceder. El miedo en su rostro era más que evidente. Lo tenemos, dijo, con una voz temblorosa. Pero no sabemos cómo llegar hasta él. Billy Bones, él. Basta, Cortó el hombre, levantando la mano en señal de autoridad. Sabemos que lo tenéis. Ahora, entregadlo. En ese momento, Jim sintió como todo su cuerpo se tensaba. La mirada del hombre de autoridad lo había alcanzado, y Jim supo que había llegado el momento de decidir. El mapa en sus manos, ese pequeño pedazo de papel que había sido tan fugaz en su vida, ahora parecía ser la única moneda que los hombres entendían. ¿Pero qué haría Jim si tenía que entregarlo? El capitán observó detenidamente el rostro de Jim, como si estuviera esperando alguna reacción. Jim, apretando los dientes, sabía que su vida cambiaría para siempre, ya fuera que entregara o no el mapa. El destino estaba fuera de su control, pero uno de los hombres lo miró una vez más y susurró con una sonrisa torcida. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? El mapa no es solo un pedazo de papel, es tu llave al futuro. El futuro parecía oscuro, y Jim sentía que no podría escapar de lo que ya había comenzado. Capítulo 4. La revelación del mapa. La presencia del capitán en la posada cambió todo. Los hombres, antes vacilantes, ahora se alineaban como soldados bajo su mando, y el ambiente, cargado de tensión, parecía volverse más denso a cada segundo. Jim se encontraba entre la espada y la pared. El mapa, que había sido tan solo un pedazo de papel aparentemente inofensivo, se había convertido en el eje central de todo lo que ocurría, un misterio que lo superaba. La mirada fija del capitán no lo dejaba en paz. Parecía que podía leer los pensamientos de Jim, y esto lo hacía sentirse aún más vulnerable. La idea de entregar el mapa lo llenaba de dudas, pero no entregarlo podría significar algo mucho peor. Mientras el capitán avanzaba por la habitación, el resto de los hombres se apartaron de su camino, reconociendo la autoridad que emanaba de su presencia. ¿Dónde está?, volvió a preguntar el capitán, con una voz que cortaba el aire como una espada afilada. Jim no pudo evitar vacilar. Sus manos temblaban mientras apretaba el mapa en su bolsillo. Había prometido a su madre que lo mantendría a salvo, pero ahora sentía que ella no era la única que dependía de él. La respuesta de su madre había sido clara, casi resignada,
pero Jim sabía que no podían dejar que los hombres se salieran con la suya. Sin embargo, el miedo se apoderaba de su mente, y cada pensamiento que pasaba por su cabeza parecía traer consigo nuevas inseguridades. En ese momento, el capitán giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. «No juegues conmigo, chico», dijo. «Sabemos que lo tienes. Todos sabemos lo que ese mapa representa. No es un simple dibujo, es la llave de algo más grande, y si no lo entregas, las consecuencias no serán solo para ti». Las palabras del capitán resonaron en la mente de Jim, como un eco que no dejaba de repetirse. ¿Qué había sido ese mapa realmente? ¿Por qué todo el mundo parecía estar detrás de él, dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo? A pesar del miedo que lo embargaba, Jim no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Sabía que si entregaba el mapa, perdería mucho más que un simple pedazo de papel. ¿Cómo podía él, un joven común, decidir el destino de algo tan valioso? Sin embargo, no había vuelta atrás. El capitán, con su presencia imponente, había dejado claro que no había tiempo para titubeos. «Dámelo», insistió el capitán, acercándose lentamente. «Sé que lo tienes. No quiero perder más tiempo». Jim, sintiendo que el miedo lo ahogaba, decidió que era el momento de actuar. De alguna forma, sabía que no podía permitir que los hombres se apoderaran del mapa. No sin antes comprender lo que realmente representaba. En ese instante, se inclinó hacia su madre, quien lo miraba con una mezcla de desesperación y miedo. Sin decir una palabra, Jim hizo un gesto imperceptible hacia la puerta, sugiriendo que ella se alejara. «Esto no es solo sobre ti, Jim», dijo la madre con voz suave pero firme. «Es más grande que nosotros. Tienes que tomar la decisión correcta». Con un nudo en el estómago, Jim dio un paso atrás, guardando el mapa de manera más segura en su bolsillo. El capitán lo observó por un momento, como si pudiera leer sus pensamientos. La tensión en la sala era casi insoportable. Los hombres estaban esperando, y Jim sentía que cada segundo que pasaba acercaba a todos hacia un destino incierto. Sin embargo, la decisión estaba tomada. No iba a entregar el mapa tan fácilmente. «¿Qué vas a hacer, niño?». El capitán lo miró con ojos penetrantes, intentando descubrir la verdad detrás de su actitud decidida. Jim tragó saliva, pero su voz no tembló cuando respondió: «No lo tengo». El capitán se quedó en silencio por un momento, observando a Jim con una mirada que podría haberse considerado desafiante, pero que en realidad era una mezcla de desconcierto y enfado. Los hombres que lo rodeaban intercambiaron miradas entre ellos, y uno de ellos, el más joven, pareció querer intervenir, pero el capitán le hizo una señal para que se callara. «Es una lástima, niño», dijo el capitán después de un momento de reflexión. «Porque tu mentira solo te llevará más lejos en esta red. Ya no estás solo en esto. A partir de ahora, tu vida está atada a este mapa, y no habrá forma de escapar». Las palabras del capitán flotaron en el aire, y Jim sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había algo más detrás de esa amenaza, algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. No solo los hombres querían el mapa, sino que, de alguna manera, también lo necesitaban. Por un momento, la incertidumbre de todo lo que estaba ocurriendo lo abrumó. No entendía por qué el mapa era tan importante ni por qué los hombres estaban dispuestos a ir tan lejos para conseguirlo. Pero no tenía tiempo para reflexionar más sobre ello. El capitán había dejado claro que no descansaría hasta tener lo que quería, y Jim sabía que sus opciones eran limitadas. «Lo que suceda después de esto dependerá de ti, Jim», dijo el capitán finalmente, antes de dar la vuelta y caminar hacia la puerta. «Recuerda mis palabras. No olvides que hay más en juego aquí que tu vida». Cuando el capitán y sus hombres se marcharon, el silencio llenó la habitación. La madre de Jim, aún visiblemente afectada, se acercó a él con cautela. «Tienes que estar preparado», dijo con una voz grave. «Lo que está por venir no será fácil. El mapa no es solo un pedazo de papel. Es algo que ha estado esperando mucho tiempo». Jim asintió sin decir una palabra. Había algo en la voz de su madre que lo hizo sentirse aún más vulnerable, pero al mismo tiempo, comprendió que todo esto ya estaba fuera de su control. Las palabras del capitán resonaban en su mente: «Tu vida está atada a este mapa». Y Jim sabía que, por más que intentara, no podría deshacer lo que ya estaba comenzando. El futuro que le aguardaba era incierto, pero una cosa era segura:
La historia del mapa había comenzado, y con ella, su destino estaba marcado de una manera irreversible. Capítulo 5. La marcha hacia la aventura. El aire estaba cargado de una sensación extraña y pesada, como si todo lo que había sucedido hasta ahora fuera solo el preludio de algo mucho más grande y oscuro. Jim no podía dejar de pensar en las palabras del capitán y en cómo su vida había cambiado de manera irreversible. El mapa, ese pedazo de papel aparentemente inofensivo, era ahora la clave para un misterio mucho mayor, y él estaba atrapado en el centro de todo esto sin poder escapar. La madrugada estaba en su punto más frío cuando Jim, su madre, y el resto de los habitantes de la posada comenzaron a sentir que algo estaba por suceder. Mientras el día se despertaba lentamente con las primeras luces del sol, los ruidos del pueblo se mezclaban con el bullicio proveniente del muelle. A lo lejos, la silueta de un barco se perfilaba en el horizonte, y Jim sabía, sin necesidad de que nadie lo dijera, que ese barco era el inicio de todo lo que se había prometido. Jim sentía la presión del mapa en su bolsillo, como si su peso aumentara con cada paso que daba. Su madre, que parecía haber notado su incomodidad, se acercó a él y le susurró con voz baja pero cargada de emoción: «Lo que venga no será fácil. Tienes que ser valiente». Aunque esas palabras le daban algo de consuelo, Jim no podía evitar sentirse abrumado. El capitán, al parecer, ya tenía planes para él, y no había manera de deshacerse de esos planes. Había algo muy peculiar en el aire, una sensación de urgencia que lo empujaba a actuar con rapidez. A medida que la mañana avanzaba, Jim, su madre y otros pocos habitantes de la posada salieron hacia el muelle, donde el barco de la tripulación del capitán esperaba. Las velas del barco ondeaban con el viento, y su gran tamaño le dio a Jim una idea de la magnitud de la aventura que lo esperaba. De repente, todo parecía real. Las historias de piratas, de tesoros escondidos y de mares desconocidos, todo se estaba convirtiendo en su propia realidad. El capitán, con su aire imponente, observaba desde la cubierta, mientras los marineros movían cajas y cargas a bordo. Cada uno de los hombres parecía estar en su propio mundo, ajeno al que les rodeaba. Sin embargo, Jim podía sentir sus miradas. Sabía que todos ellos, al igual que el capitán, estaban esperando que tomara una decisión. «Sube a bordo», dijo el capitán de manera cortante, mientras observaba a Jim con una intensidad que lo incomodó. «El viaje no espera a nadie. Y tú, ya sabes lo que debes hacer». Jim asintió, aunque su mente seguía acelerada, como si intentara entender el alcance de lo que estaba a punto de ocurrir. La decisión de embarcarse no era suya, realmente. Estaba atrapado en una red que no había tejido él mismo, pero que de alguna manera, por destino o por azar, le había tocado vivir. Mientras subía a bordo, el silencio de la tripulación le pareció más aterrador que cualquier otra cosa. Nadie hablaba. Solo el sonido de las olas chocando contra el casco del barco y el crujir de las cuerdas al ser tensadas rompían el silencio sepulcral. Jim caminó por la cubierta, tratando de ignorar las miradas de los marineros que lo observaban desde los rincones más oscuros del barco. Nadie se acercaba a él, pero todos parecían estar conscientes de su presencia. Cuando llegó al final de la cubierta, se encontró con el capitán nuevamente. Este lo observaba fijamente, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos, sus temores, y hasta sus deseos más ocultos. Sin embargo, Jim no dijo una palabra. Solo se limitó a seguir al capitán cuando éste comenzó a caminar hacia la parte más profunda del barco. El capitán se detuvo frente a una pequeña puerta de madera que parecía conducir a un camarote. Al abrir la puerta, Jim se dio cuenta de que este lugar, en apariencia sencillo, era algo mucho más que un simple camarote. Dentro, sobre una mesa cubierta con mapas y otros objetos, estaba el mismo mapa que había sido el inicio de todo. Aunque no lo podía ver con claridad, Jim sabía que allí estaba, esperando ser descubierto. «Este mapa no es solo un trozo de papel, Jim», dijo el capitán, ahora con voz más suave, casi en un susurro. «Este mapa nos llevará a algo mucho más grande. Algo que ha sido buscado durante siglos. Y tú eres el único que puede ayudarnos a encontrarlo». Las palabras del capitán hicieron eco en la mente de Jim. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué él? ¿Qué lo hacía diferente a todos los demás? Sin embargo, algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo impulsaba a seguir adelante. A pesar de las dudas, de los miedos, y de las incertidumbres, Jim sabía que ya no había vuelta atrás. El capitán, con una mirada intensa, le entregó el mapa.
Jim lo sostuvo con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso que existiera. Pero lo que más le sorprendió fue el peso de la responsabilidad que sentía al sostenerlo. Era como si todo lo que había hecho hasta ese momento, todas las decisiones que había tomado, lo hubieran llevado hasta ese preciso instante. Este mapa está vinculado a algo que trasciende todo lo que conocemos, dijo el capitán, como si hablara para sí mismo, pero Jim lo escuchaba atentamente. Y es tu destino, Jim, lo que está en juego ahora. Con esas palabras, Jim comprendió que lo que había comenzado como una simple aventura se había transformado en una misión mucho más compleja y peligrosa. El mapa ya no era solo un objeto, sino la clave de algo mucho más grande. Y a partir de ese momento, no solo su vida, sino el destino de todos los que lo rodeaban, estaba en juego. Capítulo 6. El viaje comienza. El barco comenzó a zarpar lentamente, sus velas infladas por el viento que empujaba hacia el horizonte. El sonido de las cuerdas al tensarse y el crujir de la madera acompañaban cada movimiento de la tripulación, que se movía rápidamente de un lado a otro, ajustando las velas y preparando el barco para el largo viaje. Jim observaba desde la cubierta, con la vista fija en el mar que se extendía ante él, un mar tan vasto y desconocido que parecía engullirlo todo. Sin embargo, su mente seguía atada al mapa que llevaba en su bolsillo. Ese trozo de papel había alterado su vida por completo, y ahora, mientras el barco se alejaba de la costa, Jim sentía que, de alguna manera, ya no podía regresar atrás. La sensación de incertidumbre se mezclaba con la emoción de la aventura. Sabía que se estaba embarcando en un viaje que cambiaría todo lo que había conocido, pero también sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. Las historias sobre piratas y tesoros escondidos que había escuchado en su infancia ahora se sentían lejanas, casi como cuentos fantásticos, y él mismo se encontraba, de alguna manera, en el centro de una de esas historias. A lo lejos, la silueta de la isla ya comenzaba a desaparecer, convirtiéndose en un punto difuso en el horizonte. El pueblo y la posada en la que había vivido hasta ese momento parecían formar parte de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. La marinería del barco era ruda, y a pesar de la calidez del sol, el ambiente a bordo era tenso. Jim sabía que los hombres que lo rodeaban no eran simplemente navegantes, sino personas con sus propios intereses y secretos, y que no todos los que estaban allí tenían la misma intención de encontrar el tesoro. El capitán, sin embargo, parecía estar siempre cerca de él, observando sus movimientos con una atención que resultaba incómoda. A veces, el capitán se acercaba a él sin decir palabra, pero sus ojos parecían leer sus pensamientos, como si pudiera saber lo que Jim estaba sintiendo en cada momento. «Recuerda, muchacho», dijo una vez el capitán, «este no es un viaje para los débiles de corazón. Aquí, todo tiene un precio. Y cuando encuentres lo que buscas, te darás cuenta de que el precio no siempre es lo que esperas». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Jim, quien no podía entender completamente el significado de lo que el capitán había dicho. ¿Qué quería decir con que todo tiene un precio? ¿Y cómo se aplicaba eso al mapa y al tesoro? Jim decidió que, por ahora, era mejor mantener sus pensamientos en silencio y concentrarse en lo que estaba sucediendo alrededor. La tripulación, por su parte, parecía llevar su propia carga emocional, y mientras el barco se alejaba de la costa, los murmullos entre los marineros comenzaban a ser más frecuentes. Algunos de ellos se dirigían hacia Jim con una mezcla de curiosidad y desconfianza. A pesar de estar en un barco que se movía a la misma velocidad que todos los demás, Jim no podía evitar sentirse como un extraño, un observador en su propio viaje. No tenía claro si los hombres que lo rodeaban lo consideraban parte de su equipo o simplemente una carga adicional. Nadie le ofreció una bienvenida cálida, pero tampoco hubo hostilidad directa. A medida que el día pasaba, el sol comenzó a esconderse detrás de nubes grises, y el cielo se tornó más oscuro. El clima, que antes parecía favorable, empezó a cambiar drásticamente. Jim, preocupado por las posibles tormentas, se acercó al capitán. «¿Qué va a pasar ahora?», le preguntó, su voz cargada de incertidumbre. El capitán, que estaba en la rueda del timón, miró al horizonte con una expresión grave. La mar es impredecible, muchacho. Nunca se sabe cuándo cambiará de repente. Pero ya estamos comprometidos con el viaje, y no hay vuelta atrás. Jim, aunque todavía algo temeroso, asintió, sabiendo que lo que había comenzado como una decisión impulsiva ya estaba más allá de su control. El barco continuó su marcha,
y el viento comenzó a soplar con mayor fuerza. La tormenta que se había anunciado parecía más cercana, y la tripulación comenzó a prepararse para lo que estaba por venir. Mientras los marineros corrían por la cubierta para asegurarse de que todo estuviera bajo control, Jim no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Pensaba en su madre, en la posada, y en todos los momentos que ya no volverían. Pero también pensaba en lo que tenía por delante: el mapa, el tesoro, y lo que significaba cada uno de esos elementos. Todo se había vuelto confuso, pero una cosa era cierta: él estaba allí, con todos esos hombres, en un viaje que lo llevaría a lugares que jamás habría imaginado. Esa noche, la tormenta finalmente llegó. Las olas golpeaban con furia al costado del barco, y el viento aullaba con tal intensidad que el sonido de las velas y las cuerdas tensas parecía un canto de guerra. Jim se aferró a un poste en la cubierta, tratando de no ser arrastrado por las olas que comenzaban a cubrir el suelo. El barco se balanceaba de un lado a otro, y Jim podía escuchar las voces de los marineros gritándose unos a otros, tratando de mantener el control. El capitán, sin embargo, parecía estar completamente calmado. De pie en la rueda del timón, sus ojos brillaban con una intensidad que Jim no había visto antes. Parecía que nada podía perturbarlo. En medio del caos, el capitán se giró hacia Jim y le gritó: «Si sobrevivimos a esta tormenta, no habrá nada que pueda detenernos». Jim, empapado hasta los huesos, solo pudo asentar con la cabeza. Sabía que ese era solo el comienzo. La tormenta no solo estaba en el mar, sino también en su vida, y, tal vez, en el destino que le aguardaba. Capítulo 7. El ataque de los piratas. La tormenta pasó, y aunque el cielo no volvió a ser completamente claro, las aguas se calmaron, y el barco navegó con mayor estabilidad. Los marineros, exhaustos pero aliviados, comenzaron a trabajar nuevamente con vigor renovado. El aire salado ya no traía el mismo frío cortante, y la calma del mar parecía una bendición después del caos de la tormenta. Jim, aunque aún un poco mareado por el balanceo del barco, estaba ansioso por seguir adelante. En su mente, el tesoro y el mapa eran lo único que importaba. La promesa de aventura parecía alejar todas las dudas, y por un momento, todo el miedo que había sentido se desvaneció. Sin embargo, sabía que no estaba solo en el barco, y que había mucho más en juego que un simple tesoro escondido. Unos días después, cuando el viento ya no era tan fuerte, los marineros comenzaron a notar algo extraño. El capitán, normalmente sereno y decidido, parecía inquieto, mirando constantemente hacia el horizonte. Había algo en el aire, algo que los hombres no podían identificar, pero que todos sentían. La tensión aumentaba a medida que avanzaban por aguas más oscuras, alejándose de la costa, en un mar menos conocido. Jim comenzó a escuchar murmullos entre la tripulación, y aunque la mayoría de ellos intentaba parecer calmada, había una cierta incomodidad en el ambiente. Todos parecían mirar hacia el mismo punto del horizonte, pero no era el sol lo que los atraía. Algo estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando el capitán dio la orden de ajustar las velas. La velocidad del barco comenzó a aumentar, y los marineros se movían rápidamente, como si algo urgente estuviera a punto de ocurrir. Jim, desconcertado, se acercó al capitán. «¿Qué sucede, capitán?», le preguntó, su voz temblorosa por la creciente ansiedad. El capitán lo miró con dureza. «No es el clima lo que nos acecha ahora, muchacho. Es algo mucho peor». El corazón de Jim comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podía ser peor que el mar en calma? ¿Qué podrían estar enfrentando que lo hiciera tan grave? De repente, uno de los marineros gritó desde lo alto del mástil, su voz llena de terror: «¡Barcos a la vista! ¡Piratas!». En ese instante, el ambiente en el barco cambió por completo. Los hombres, que hasta ese momento habían sido simples viajeros, se transformaron en guerreros preparados para defender sus vidas. La calma que había reinado en el barco se evaporó como si nunca hubiera existido. Los piratas estaban cerca, y todo lo que había sido una tranquila travesía se convirtió en una lucha por la supervivencia. «Todos a sus puestos», gritó el capitán, su voz resonando sobre el ruido de las olas y el viento. «No dejaré que nos hundan». Jim se encontró corriendo sin saber exactamente qué hacer. Los marineros, que antes se habían movido por la cubierta de manera relajada, ahora corrían frenéticamente, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Alguien le pasó una espada, y él la aceptó instintivamente, aunque sin saber cómo usarla.
El sonido de los tambores de guerra llegó desde las embarcaciones que se aproximaban rápidamente, y los hombres a bordo del barco comenzaron a preparar las cañones. Jim podía ver las figuras de los piratas acercándose, sus barcos con velas oscuras, como sombras fantasmales que se deslizaban sobre el agua. Los piratas iban armados hasta los dientes, con banderas negras ondeando en lo alto. ¡Cuidado!, gritó uno de los marineros al ver a los piratas saltando de su barco al de ellos. «¡Están abordando!». El capitán, que parecía estar completamente tranquilo a pesar de la amenaza inminente, dio la orden de luchar con todo lo que tuvieran. «A pelear, hombres. No nos dejarán el tesoro, pero lucharemos hasta el final». Jim, con el corazón acelerado, vio cómo los hombres a su alrededor se lanzaban al combate, algunos con una destreza impresionante, otros con el pánico reflejado en sus rostros. El choque de espadas y el estrépito de los cañones llenaban el aire. Cada golpe de espada resonaba en los oídos de Jim, y la adrenalina se apoderó de él. Nadie estaba a salvo, y él mismo, aunque sin experiencia, comenzó a moverse entre los combatientes, tratando de defenderse como podía. De repente, vio a un hombre, con el rostro cubierto por una máscara negra, acercándose a él. Jim se preparó, levantando su espada con temblorosa determinación. El hombre lo atacó con rapidez, y el choque de las espadas produjo una chispa que iluminó la oscuridad de la lucha. Jim, sorprendido por la fuerza del golpe, retrocedió. Pero antes de que pudiera reaccionar, el capitán apareció de repente, desarmando al atacante con una destreza sorprendente. «¡Basta!», gritó el capitán, apartando al hombre con un empujón. «Este chico es mío». El hombre, desconcertado por la intervención del capitán, retrocedió, pero el combate continuó en todas partes alrededor de ellos. Jim respiraba profundamente, su mente todavía procesando lo que acababa de suceder. Había estado tan cerca de la muerte, y sin embargo, estaba allí, vivo. El caos seguía a su alrededor, pero él no podía dejar de pensar en el significado de lo que estaba sucediendo. Los piratas no solo buscaban el tesoro, su vida misma estaba en juego. La lucha se alargó durante horas. Los piratas no se rendían, pero la tripulación del barco luchaba con una ferocidad que parecía salir de lo más profundo de su ser. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el último de los piratas fue repelido. El silencio se instaló en el barco, pero el costo había sido alto. Había heridos por todos lados, y algunos marineros, a pesar de la victoria, ya no podían moverse. Jim se acercó al capitán, que observaba la escena con una mirada sombría. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz tensa por la tensión. El capitán lo miró con gravedad. «Esto es solo el comienzo, muchacho. Los piratas no se dan por vencidos tan fácilmente. Y lo que es peor, ahora saben que estamos aquí. El tesoro que buscamos ya no es solo nuestro. Y si lo queremos, tendremos que luchar por él». Capítulo 8. El despertar del misterio. El sol, finalmente, apareció después de días de tormentas, disipando las nubes oscuras que habían cubierto el cielo. El aire fresco y salado daba una sensación de alivio a la tripulación, que, aunque agotada, mantenía la esperanza de llegar a la isla tan esperada. El barco avanzaba a un ritmo más tranquilo, pero no había tiempo para descansar. Todos sabían que los peligros no habían desaparecido con la tormenta. Había mucho más por enfrentar en el mar, y lo peor de todo, en la isla misma. Jim se encontraba en la cubierta, mirando al horizonte, donde finalmente pudo distinguir la silueta de la isla. La forma era irregular, con acantilados altos que se alzaban como guardianes, protegiendo algún secreto antiguo que, hasta ese momento, solo había existido en los relatos que escuchaba. Cada vez que miraba esa isla, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué habría en ella? ¿Qué esperarían encontrar allí? Y lo más importante, ¿quién más sabía de su existencia? «Vaya, la isla está cerca», murmuró Jim mientras observaba el avance del barco. La emoción comenzó a apoderarse de él, pero, al mismo tiempo, una sensación de inquietud lo invadió. No podía dejar de pensar en las palabras del capitán. La isla guarda secretos, muchacho. Y no todos los que buscan el tesoro sobreviven para contar la historia. ¿A qué se refería exactamente con eso? Durante días, los marineros habían hablado poco entre sí, sumidos en sus tareas diarias. La tensión había aumentado después de la tormenta, y la anticipación del destino los mantenía en vilo.
Jim no conocía a la mayoría de los hombres del barco, pero algo en sus ojos le hacía pensar que muchos de ellos no solo estaban allí por el oro. Había algo más en juego, algo más grande que simplemente la riqueza. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de lo que verdaderamente los impulsaba. Era como si un velo de silencio los rodeara, un misterio del que todos eran conscientes, pero que ninguno quería destapar. La isla, ahora mucho más cercana, se perfilaba como un lugar extraño y fascinante. A medida que el barco se acercaba, Jim podía ver más detalles. Había grandes formaciones rocosas, y la vegetación era densa, con árboles que se entrelazaban de manera casi mágica. La isla parecía un lugar fuera del tiempo, como si hubiera permanecido inalterada durante siglos. Los marineros comenzaron a murmurar entre ellos, y Jim, sin querer, se acercó al grupo. «Es aquí», dijo uno de los marineros en voz baja, como si temiera que sus palabras pudieran desencadenar algo terrible. «El viejo mapa nunca miente. El tesoro está en algún lugar de esa isla». «Sí, pero también hay otros, ¿sabes?», respondió otro, mirando alrededor como si se asegurara de que nadie los escuchara. «A algunos no les interesa el oro. Están buscando algo más». Jim frunció el ceño. ¿Qué querían decir con otros? No podía evitar sentirse como si estuviera siendo arrastrado hacia algo mucho más grande de lo que había imaginado al principio. La búsqueda del tesoro ya no parecía ser solo una cuestión de riqueza material. Había un aire de misterio que rodeaba a la isla, un peligro latente que nadie parecía querer discutir abiertamente. «Nos acercamos», dijo el capitán con voz firme, interrumpiendo los susurros de los hombres. «Asegúrense de estar listos. No sabemos lo que encontraremos allí, pero cualquiera que se desvíe de la misión no tiene cabida en este barco». Con esas palabras, la tripulación se preparó para lo que estaba por venir. Todos sabían que, una vez que pisaran tierra, ya no habría vuelta atrás. La isla era un enigma, y aquellos que la enfrentaran tendrían que estar dispuestos a pagar el precio por desvelar sus secretos. Jim se sintió más consciente que nunca de su lugar en todo esto. Él no era un marinero experimentado ni un buscador de riquezas, sino un joven que había sido arrastrado por circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, ahora era parte de esa tripulación, y aunque su corazón latía con fuerza ante lo desconocido, no podía dar marcha atrás. El barco se deslizó hacia una bahía tranquila, un puerto natural que parecía haber sido diseñado por la misma naturaleza para recibir a los navegantes. La tierra firme estaba ahora a solo unos pasos, pero no era una bienvenida cálida lo que los esperaba. En el aire flotaba una sensación de desconfianza, un sentimiento de que algo estaba por cambiar. La tripulación se preparó para desembarcar, pero ninguno de los hombres parecía estar realmente preparado para lo que encontrarían. Jim fue el primero en saltar al agua, seguido por los demás marineros, y todos se apresuraron a adentrarse en la isla. La vegetación era espesa, y los árboles creaban un laberinto de sombras y luces. Los sonidos del mar quedaban atrás, reemplazados por los ruidos extraños de la selva, el canto de aves exóticas y el crujir de las hojas bajo sus pies. El capitán, como siempre, lideraba el grupo. Nadie se atrevió a cuestionar su autoridad ni sus decisiones. Había algo en su presencia que imponía respeto, pero también un temor tácito. Jim, que seguía de cerca al capitán, sentía que este hombre sabía algo que los demás ignoraban. Había una calma en su caminar, como si estuviera familiarizado con cada rincón de esa isla, como si todo estuviera escrito en un mapa que solo él entendía. La isla era un lugar extraño, diferente a cualquier otra que Jim hubiera visto. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en un solo momento eterno. En cada rincón parecía haber una historia que esperaba ser contada, pero también una advertencia de que descubrirla podría tener un precio muy alto. Cuando llegaron al centro de la isla, se detuvieron frente a una roca enorme, cubierta de musgo y líquenes. Allí, el capitán señaló un punto específico en la piedra, y los marineros comenzaron a trabajar en silencio. Jim observó, intrigado, mientras uno de los hombres comenzaba a despejar la roca, revelando una inscripción antigua, casi ilegible, que parecía ser la clave para el misterio que todos habían estado buscando. «Este es el comienzo», dijo el capitán con voz baja, mientras todos los ojos se fijaban en la inscripción. «El tesoro no está solo en oro. Hay algo más, algo que nadie ha querido encontrar durante siglos».
Jim no pudo evitar sentirse atrapado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La isla estaba llena de secretos, y el capitán parecía dispuesto a desvelarlos a cualquier costo. Capítulo 9. El secreto bajo la roca. La inscripción en la roca parecía un enigma, un lenguaje perdido que parecía desafiar el tiempo mismo. Los marineros, acostumbrados a leer mapas y descifrar señales, observaban la antigua escritura con una mezcla de respeto y cautela. El capitán, sin embargo, parecía seguro de lo que hacía. Sabía que cada símbolo en esa roca era una pista, un paso más hacia algo mucho mayor de lo que cualquier tesoro material pudiera ofrecer. Jim, a pesar de su inexperiencia, no podía evitar sentir que algo extraño estaba ocurriendo. La tensión en el aire se sentía densa, como si la propia isla estuviera respirando con ellos, esperando que desvelaran el misterio que había estado oculto durante siglos. Mientras el capitán daba instrucciones a los hombres para que despejaran más el área alrededor de la roca, Jim dio un paso adelante, impulsado por una curiosidad insaciable. «¿Qué dice?», preguntó, rompiendo el silencio. Su voz resonó en el aire pesado de la jungla, y los marineros lo miraron brevemente, pero ninguno respondió. El capitán, sin embargo, se giró lentamente, su mirada fija en Jim. «Esto es más que solo un mensaje, muchacho», dijo el capitán con una voz grave. «Lo que está escrito aquí ha sido un secreto guardado por generaciones. Y ahora, tú, y solo tú, tendrás que entenderlo». Jim frunció el ceño. ¿Por qué él? No era más que un joven sin experiencia en mapas ni en secretos antiguos. Pero algo en los ojos del capitán, algo en la intensidad de su mirada, hizo que Jim sintiera que no podía rechazar lo que estaba por venir. El capitán se acercó a la roca y tocó suavemente los símbolos tallados. Con una fuerza sorprendente para su edad, hizo que la roca comenzara a moverse. No era solo una piedra, sino una puerta disimulada en la roca misma. Un sonido sordo resonó cuando la roca se desplazó, revelando un pasadizo oscuro que se abría hacia las entrañas de la isla. Los marineros se apartaron, asombrados, pero no se atrevieron a mover un solo músculo. Solo el capitán y Jim permanecieron al frente, mirando la oscuridad que los llamaba. La curiosidad era tan fuerte en Jim que sus piernas temblaban, pero algo dentro de él lo impulsaba a dar el primer paso. «Vas a tener que ir tú primero», dijo el capitán en tono firme. «Tú lo has despertado, ahora eres el que debe entrar». Jim asintió, aunque no sabía si se trataba de un desafío o de una necesidad, pero no podía retroceder ahora. Con un suspiro profundo, avanzó hacia el pasadizo. La entrada estaba húmeda, fría, y el aire olía a tierra mojada y musgo. La oscuridad lo envolvía, pero sus ojos se acostumbraron rápidamente, revelando una serie de estantes de piedra a lo largo de las paredes, llenos de objetos antiguos, vasijas, herramientas rotas, y una multitud de artefactos que nunca había visto. El pasadizo parecía interminable, pero Jim continuó, guiado por una extraña sensación de que debía llegar al final. Sentía que algo lo observaba, algo más allá de la oscuridad y el silencio, pero se mantenía enfocado en el camino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una cámara más grande, una sala que parecía haber sido construida con un propósito específico. En el centro de la sala, descansaba una enorme piedra rectangular, cubierta de runas y símbolos que no podía comprender. El capitán apareció detrás de él, seguido de cerca por los otros marineros. Todos se quedaron en silencio al observar la piedra, como si estuvieran esperando algo, como si entendieran que había llegado el momento. Pero el capitán fue el primero en hablar. «Esta es la clave, Jim», dijo, su voz reverberando en la sala vacía. «Esta piedra contiene el verdadero secreto de la isla. Aquí está lo que todos hemos buscado». Jim observó la piedra, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La piedra parecía emanar una energía extraña, algo que no podía describir, pero que sentía profundamente. Se acercó con cautela, sus dedos rozando la superficie, y, al hacerlo, algo cambió. Un resplandor débil comenzó a emanar de las grietas en la piedra, iluminando la habitación con una luz azulada que parecía sacada de otro mundo. «Es ahora», exclamó el capitán, avanzando hacia él con rapidez. «Tienes que tocarla, Jim. Solo tú puedes desatar lo que hay dentro». A pesar de sus dudas y el miedo que sentía, Jim entendió que no había marcha atrás. Tomó una respiración profunda y tocó la piedra. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con la superficie fría,
una explosión de energía recorrió su cuerpo. El suelo tembló y la piedra comenzó a moverse, revelando un compartimiento secreto que contenía algo que brillaba con intensidad. Jim, atónito, miró hacia abajo y vio un objeto envuelto en una tela antigua. Con manos temblorosas, deshizo el envoltorio, y ante él apareció una pequeña caja de madera tallada, exquisitamente decorada con los mismos símbolos que había visto en la roca. La caja parecía liviana, pero había algo en ella que no podía identificar, algo que desbordaba poder y misterio. «Es el artefacto», murmuró el capitán, casi con reverencia. «El verdadero tesoro de la isla». Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. La caja comenzó a vibrar en sus manos, y un murmullo bajo comenzó a llenar la sala. No era un sonido físico, sino algo que penetraba en la mente, una sensación que se extendía por todo su ser. Jim miró al capitán, pero éste solo asintió lentamente, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. «Esto no es lo que esperábamos», dijo el capitán, pero en su voz había algo de alarma, algo que Jim nunca había oído en él. La vibración aumentó, y el aire en la sala se hizo irrespirable. La caja comenzó a emitir un brillo cegador, y todo alrededor de ellos pareció distorsionarse. Jim intentó soltarla, pero no podía. Algo lo mantenía unido al artefacto, algo que no comprendía, pero que sentía con cada fibra de su ser. De repente, el brillo se extinguió, y la sala volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. La isla ya no era lo que había sido antes. El misterio que había estado oculto durante siglos ahora estaba desatado, y con él, una verdad aterradora. Capítulo 10. El regreso del pasado. La vibración que había llenado la sala desapareció tan abruptamente como había comenzado, pero el eco de lo sucedido permaneció en el aire. Jim sostuvo la caja en sus manos, pero ya no sentía su peso de antes. Ahora parecía más ligera, casi etérea, como si estuviera hecha de algo diferente, algo que desafiaba la lógica. El capitán observaba la caja con una mezcla de temor y fascinación. Sus ojos, normalmente imperturbables, reflejaban una inquietud que Jim nunca había visto en él. «¿Qué hemos hecho?», murmuró el capitán, con voz grave. «Este no es un tesoro cualquiera. Esto no era lo que esperaba». Jim no podía apartar la mirada de la caja. Algo dentro de él le decía que ya no podían volver atrás. Lo que sea que estuviera contenido en aquel pequeño objeto, su presencia había alterado el curso de los eventos. La isla ya no era la misma, y tampoco lo serían ellos. Los otros marineros, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, comenzaron a hablar entre ellos, sus voces llenas de incertidumbre. No entendían lo que estaba pasando, pero el brillo en los ojos del capitán les decía que estaban ante algo mucho más grande de lo que habían imaginado. «¿Lo que hemos liberado, es un mal o una bendición?», preguntó uno de los marineros, con la voz temblorosa. «Lo sabremos pronto», respondió el capitán, pero sus palabras no ofrecían consuelo. «Lo único que sabemos es que ahora debemos salir de aquí. No podemos quedarnos más tiempo en este lugar». Jim asintió lentamente, pero en su interior había una creciente sensación de que, por más que lo intentaran, no escaparían de lo que ya había comenzado. La caja parecía estar llamándolos, un suave susurro que solo él podía oír. Aunque el capitán había ordenado que se retiraran, Jim no podía evitar acercarse a la puerta de la cámara. Algo lo mantenía allí, un vínculo que ni él mismo comprendía. «Jim», dijo el capitán, y su voz sonó mucho más suave de lo habitual. «No te dejes llevar. Tienes que comprender que lo que has tocado no es algo común. Este artefacto pertenece a una era mucho más antigua, más allá de nuestra comprensión. Los antiguos temían lo que este objeto podía desatar». Sin embargo, Jim no podía dejar de mirar la caja. El eco de las palabras del capitán resonaba en su mente, pero algo lo mantenía inmóvil, atrapado en un ciclo de curiosidad y miedo. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió la sala, haciendo que las antorchas parpadearan y proyectaran sombras danzantes sobre las paredes. El aire se volvió más denso, como si la isla estuviera respirando. Los marineros comenzaron a moverse nerviosos, mirando alrededor como si esperaran que algo surgiera de la nada. «Vamos, Jim», gritó el capitán, su tono impaciente. «No hay tiempo que perder. La isla no nos dejará ir tan fácilmente». Jim, aunque reticente, finalmente asintió. Guardó la caja en su mochila y comenzó a caminar hacia la salida. Sin embargo,
una sensación extraña se apoderó de él, como si algo lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, la presión en su pecho aumentaba, y no podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía, algo que había despertado en la oscuridad de la isla. Al salir del pasadizo, la luz del sol les dio la bienvenida, pero el brillo del día no les ofreció consuelo. A pesar de la belleza del paisaje, Jim no podía dejar de sentir que el destino de la isla estaba marcado por lo que acababan de descubrir. Y no solo la isla. Su propio destino también estaba entrelazado con ese artefacto, ese objeto que parecía tener el poder de cambiarlo todo. ¿El mapa? ¿Dónde está el mapa?, preguntó el capitán de repente, mirando a su alrededor con ansiedad. Jim se dio cuenta de que, en el caos de la exploración, habían perdido el mapa. Nadie parecía tenerlo, y el capitán, normalmente tan seguro de sí mismo, estaba ahora visiblemente preocupado. Es probable que se haya quedado en el pasadizo, dijo Jim, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Sin el mapa, ¿cómo sabrían cómo regresar? ¿Cómo podrían continuar su búsqueda sin una guía que los orientara? El capitán frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, se giró hacia los marineros y les dio una orden breve: nos adentraremos más en la isla. No tenemos otra opción. El grupo comenzó a moverse en dirección opuesta a la entrada del pasadizo, adentrándose aún más en la selva. Pero, a medida que avanzaban, una sensación de desorientación comenzó a apoderarse de ellos. Los árboles parecían más densos, las sombras más profundas. La isla no solo estaba cambiando físicamente, sino que también parecía alterar el tiempo y el espacio a su alrededor. En medio de la jungla, Jim vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un antiguo templo, oculto entre los árboles, apareció ante ellos como una visión surrealista. Estaba cubierto por la vegetación, pero su estructura era inconfundible, una edificación que había estado allí mucho antes de que llegaran. Esto no estaba aquí antes, murmuró uno de los marineros, pero Jim ya lo sabía. La isla estaba cambiando, y ellos estaban siendo arrastrados hacia algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El capitán, con una mirada decidida, señaló hacia el templo. Nos dirigimos allí, dijo con firmeza. El mapa no importa ahora. Esto es lo que hemos venido a encontrar. Pero, mientras Jim miraba el templo, una sensación de terror se apoderó de él. Algo no estaba bien, algo que ni el capitán ni los demás marineros parecían ver. La isla, con su misterio y su belleza, estaba tratando de decirles algo, y Jim temía que no iban a ser capaces de entenderlo a tiempo. Capítulo 11. El templo oscuro. La selva había crecido más densa mientras avanzaban, como si la isla misma los estuviera reteniendo. Jim podía sentir la humedad en el aire, el sonido de los insectos y las aves, pero todo parecía distante, irrelevante. Cada paso que daban hacia el templo oculto entre las sombras les alejaba más de lo conocido, y un peso invisible se asentaba sobre sus hombros. El capitán caminaba al frente, su rostro serio, casi sombrío. A medida que se acercaban al templo, algo extraño comenzó a suceder. Los árboles que antes parecían comunes ahora parecían moverse, sus ramas retorcidas y caídas como si intentaran bloquear su camino. Jim miró alrededor, pero los otros marineros parecían ajenos a la creciente sensación de inquietud que lo invadía. Esto no es normal, pensó Jim. Algo en su interior le decía que la isla no los había llevado hasta aquí por casualidad. El templo, oculto y viejo, no era solo un vestigio del pasado. Era un punto de convergencia, un lugar que contenía algo mucho más grande que cualquier tesoro. Al llegar a las escaleras que conducían al templo, el aire se volvió aún más denso, y el sonido de la naturaleza se desvaneció en un silencio inquietante. El capitán fue el primero en subir, seguido por los marineros, pero Jim se detuvo un momento en el último escalón, mirando hacia atrás. La selva parecía cerrarse detrás de él, un muro verde que lo aislaba del mundo exterior. «Vamos, Jim», llamó el capitán desde arriba, y Jim sacudió la cabeza, intentando disipar sus temores. Subió las escaleras con rapidez, pero cuando alcanzó la cima, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El templo ante ellos no era solo un edificio antiguo, era una estructura poderosa, impregnada de una energía palpable. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones que Jim no podía leer, símbolos y figuras que parecían moverse a medida que los observaba, como si estuvieran vivos. Esto no es solo un templo,
murmuró uno de los marineros, su voz llena de asombro. Es algo más. El capitán, con su mirada fija en la entrada, asentó. Es el lugar que hemos estado buscando. Adentro es donde encontraremos lo que realmente vinimos a buscar. Pero Jim no podía apartar los ojos de las inscripciones. Las figuras parecían observarlo, y el extraño susurro que había sentido antes se intensificaba. La caja, que había guardado en su mochila, comenzaba a vibrar con suavidad, como si reaccionara a la proximidad del templo. «Capitán», dijo Jim, su voz algo temblorosa. «Creo que la caja está reaccionando al templo». El capitán se giró hacia él, su expresión severa. «No te dejes llevar por supersticiones, Jim. Lo que importa ahora es el tesoro, no la caja». A regañadientes, Jim asintió y siguió al grupo al interior del templo. La entrada era baja, casi como una boca que los engullía, y en el interior la oscuridad era densa. Solo la luz tenue de las antorchas que llevaban iluminaba parcialmente las paredes cubiertas de símbolos extraños. A medida que avanzaban más adentro, el aire se hizo más pesado, y la sensación de ser observados aumentó. Jim sentía una presión en su pecho, como si cada paso que daban los acercara a algo aterrador. De repente, uno de los marineros tropezó y cayó, haciendo eco en el pasillo vacío. «¡Cuidado!», gritó el capitán. Manton la calma. Pero lo que sucedió después hizo que el capitán y los marineros se detuvieran en seco. Ante ellos, en el centro de la sala, se encontraba un altar antiguo, rodeado de estatuas de figuras humanoides. Eran figuras imponentes, talladas en piedra, con ojos vacíos que parecían observar cada uno de sus movimientos. El altar estaba cubierto de polvo y escombros, pero en su centro había algo que brillaba con una luz propia, una gema de un color verde oscuro, tan intensa que parecía absorber la luz de las antorchas, emanando una energía poderosa y peligrosa. Jim se acercó, como si estuviera siendo atraído por un magnetismo invisible. Su corazón latía con fuerza, y el susurro que había oído anteriormente se intensificaba, ahora casi audible, como si algo lo llamara desde el altar. La caja en su mochila vibraba cada vez más fuerte, y algo en su interior sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo. «Eso», murmuró uno de los marineros, «¿es eso lo que buscamos?». El capitán, siempre cauteloso, observó la gema con recelo. «No lo toquen. Eso es lo que está dando la energía a todo esto. No sabemos qué efectos podría tener». Pero era demasiado tarde. Sin que nadie pudiera detenerlo, Jim dio un paso adelante y extendió la mano hacia la gema. El instante en que sus dedos tocaron la superficie fría, el templo pareció cobrar vida. Un retumbar profundo recorrió las paredes, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. «Jim, no», gritó el capitán, pero su voz se ahogó en el rugido creciente que emergía de las entrañas de la isla. El altar comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y las estatuas que rodeaban la sala parecieron cobrar vida. Sus ojos brillaron con un fulgor rojo, y sus bocas se abrieron en un grito silencioso, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Jim retiró la mano rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El templo comenzó a desmoronarse alrededor de ellos, los escombros cayendo con fuerza. Los marineros corrieron hacia la salida, pero Jim estaba paralizado, mirando la gema que seguía brillando intensamente, como si todo en la isla girara en torno a ella. El capitán le gritó, pero Jim no podía apartar la mirada. Algo lo mantenía en trance. «Jim», volvió a llamar el capitán, pero la respuesta de Jim no fue un grito de auxilio. Solo una sonrisa fría, una sonrisa que no parecía suya. El templo estaba colapsando, pero dentro de él, Jim sabía que algo mucho más oscuro había despertado. Capítulo 12. La huida. El rugido de la isla se intensificó. El templo, que había permanecido quieto durante siglos, estaba ahora en plena agitación. Las paredes comenzaron a ceder, y las enormes estatuas de piedra parecían moverse, sus ojos rojos brillando como brasas en la oscuridad. La luz de la gema en el altar iluminaba todo el espacio con un resplandor antinatural, casi cegador, como si la propia tierra estuviera siendo arrancada por fuerzas más allá de la comprensión humana. Jim. «Jim, ven aquí», gritó el capitán con voz desesperada, su rostro marcado por la angustia. Pero Jim no escuchaba. Estaba paralizado, mirando la gema como si su existencia misma dependiera de esa luz verde. El susurro,
que ahora no solo resonaba en su mente, sino que parecía emanar de las mismas piedras del templo, lo llamaba con fuerza. La caja en su mochila vibraba aún más fuerte, como si estuviera viva, como si tuviera un propósito mucho mayor que el tesoro que habían venido a buscar. De repente, una explosión de polvo y escombros los obligó a dar un salto hacia atrás. El templo crujió como si estuviera a punto de desmoronarse por completo, y los marineros, aterrados, comenzaron a retroceder hacia la salida, pero algo parecía querer atraparlos. Algo oscuro y antiguo se había desatado. «Rápido, todos afuera», ordenó el capitán, su voz endurecida por la urgencia. Jim finalmente reaccionó, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Con un esfuerzo, apartó la mirada de la gema y comenzó a correr, a empujarse a sí mismo hacia la salida. El suelo temblaba bajo sus pies, y el sonido de las piedras cayendo alrededor de ellos era ensordecedor. La entrada del templo, antes tan cerca, parecía ahora 1 kilómetro distante. El camino se volvía cada vez más difícil a medida que las paredes se desplomaban, y las estatuas que habían estado quietas comenzaron a moverse, levantándose de sus bases con un esfuerzo inhumano. Uno de los marineros, un hombre corpulento que había estado entre los primeros en entrar, tropezó y cayó, atrapado bajo una lluvia de escombros. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se ahogó en el caos que les rodeaba. «Sigue corriendo, no te detengas», ordenó el capitán a los demás. Jim miró hacia atrás por un momento, viendo cómo el templo seguía cayendo, pero no podía hacer nada por el marinero caído. El miedo lo empujaba hacia adelante, y con un esfuerzo final, alcanzó la entrada y salió al aire libre, con el capitán y los demás marineros siguiéndolo a su lado. Sin embargo, la isla no los dejaría tan fácilmente. Un viento violento comenzó a soplar, levantando la arena y el polvo, dificultando su visibilidad. A lo lejos, la selva parecía retorcerse, como si estuviera viva, y las sombras de las grandes criaturas que habitaban el interior de la isla se movían rápidamente entre los árboles, persiguiéndolos. «¡Vamos! ¡Más rápido!», gritó el capitán mientras se adentraban nuevamente en la espesa selva. La jungla era aún más densa y peligrosa que antes. Las ramas de los árboles se entrelazaban y caían sobre ellos como cortinas, impidiendo el paso. Jim podía oír los gruñidos provenientes de las sombras, como si algo los estuviera acechando. El marineros iban adelantándose, empujando a los demás a su lado. «¡Aguanta! Solo un poco más», exclamó Jim, pero el miedo estaba comenzando a apoderarse de él. El peso de la caja en su mochila lo hacía sentir como si estuviera arrastrando una carga invisible, algo que lo conectaba directamente con la isla, con el templo que acababan de dejar atrás. Algo le decía que aún no estaban a salvo, que la verdadera amenaza apenas comenzaba. En su interior, la sensación de que algo los observaba no desaparecía. Cada sonido de la selva parecía amplificado, cada crujido de una rama, cada paso de un animal en la distancia. No sabían si lo que los acechaba era una bestia real o si la propia isla los estaba castigando por haber desenterrado algo que jamás debieron tocar. De repente, una figura apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Era uno de los marineros, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. El hombre había estado al frente en la huida, pero ahora se encontraba allí, inmóvil, mirando a los demás con una expresión vacía. «¡Muévete!», gritó el capitán, pero el hombre no se movió. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera poseído por algo oscuro. «Hagan espacio», ordenó el capitán, empujando al marinero hacia un lado con brusquedad. Pero tan pronto como lo hizo, el hombre levantó la mano, señalando hacia el horizonte. En sus labios, un susurro salió apenas audible: «Ya es demasiado tarde. La isla ya ha comenzado». La atmósfera se volvió aún más densa, y la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir llenaba el aire. De repente, un fuerte estruendo retumbó en el suelo, seguido de un sonido metálico y estridente. Algo grande y poderoso se acercaba. «Vámonos, ya», exclamó el capitán, empujando a todos para seguir corriendo, pero la selva parecía cerrarse más y más a su alrededor. Algo los perseguía, y aunque intentaban huir, no podían escapar del abrazo mortal de la isla. La tierra bajo sus pies vibraba con una fuerza que los hacía tropezar, y el aire se llenaba de una presión insoportable. La caja en la mochila de Jim continuaba vibrando con más intensidad, casi como si estuviera gritando de desesperación. Su mente estaba llena de imágenes del templo, de la gema, de las estatuas,
Algo había quedado atrás, algo que ya no podían controlar. ¡Rápido!, gritó el capitán una vez más, empujando a todos hacia el borde de la selva. Pero cuando miraron hacia atrás, una sombra gigantesca se alzaba sobre ellos, y todo lo que conocían de la isla parecía desmoronarse. Capítulo 13. El último enfrentamiento. La huida se había vuelto aún más desesperada. La selva, que antes parecía un laberinto de sombras y misterio, ahora era una prisión inquebrantable. Los árboles que se alzaban hacia el cielo parecían volverse más altos, y sus ramas, como dedos de gigantes invisibles, se cerraban a su paso, impidiendo su huida. La tierra crujía bajo sus pies, como si la propia isla intentara tragarlos. Jim sentía el peso de la mochila sobre su espalda, como si el objeto que llevaba allí fuera el último vestigio de algo mucho más grande que él. No podía dejar de pensar en la caja, en la extraña energía que emanaba de ella, como si de alguna manera fuera el centro de todo lo que había sucedido. La gema, el templo, el sacrificio, todo parecía estar conectado. Pero no entendía cómo, ni por qué. «Sigan corriendo», gritó el capitán, su voz cargada de urgencia. Pero incluso él, tan acostumbrado a la lucha y el peligro, parecía haber perdido la esperanza. La isla los estaba atrapando, y cada segundo que pasaba se sentían más cerca de ser consumidos por sus entrañas. «Allí», exclamó un marinero señalando hacia adelante. Los ojos de todos siguieron su dedo, y vieron una pequeña abertura entre los árboles. A lo lejos, el resplandor de la costa se asomaba, como una esperanza en medio de la oscuridad. Era su única salida. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un rugido bajo y tembloroso resonó a través de la jungla. El sonido era profundo, casi sobrenatural, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Los árboles temblaron, y la tierra volvió a crujir, esta vez con más fuerza, como si algo gigantesco estuviera despertando. El aire se tornó denso, y la temperatura subió de forma drástica. «¡Cuidado!», gritó el capitán. Fue demasiado tarde. De entre las sombras apareció una figura monstruosa, una criatura de proporciones colosales, que se alzó frente a ellos. Tenía el cuerpo cubierto por escamas negras, y sus ojos, rojos como carbones encendidos, brillaban con una furia ancestral. Su cuerpo era largo, casi serpenteante, con colmillos enormes que asomaban entre sus labios. «¡Corred!», ordenó el capitán, pero la criatura se movió con una rapidez inesperada. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a ellos, bloqueando su camino hacia la costa. Era la bestia de la isla, un ser tan antiguo como el mismo suelo sobre el que caminaban. Aquella criatura no era solo un animal, era el guardián de la isla, el último protector de los secretos enterrados en su interior. Jim, atrapado entre el miedo y la adrenalina, miró a su alrededor. No había más escape, no había más tiempo. Algo debía hacerse. Su mente, a pesar del pánico, comenzó a trabajar con rapidez. La caja en su espalda seguía vibrando, casi como si respondiera al peligro. Algo en su interior le decía que la única forma de sobrevivir era enfrentarse a esa bestia. La gema, el templo, todo encajaba ahora en su mente. La respuesta estaba en lo que llevaban consigo. «Jim», gritó el capitán, pero su voz parecía apagarse bajo el rugido de la bestia, que ahora avanzaba hacia ellos. El viento levantó la arena a su alrededor, y el suelo tembló bajo sus pies. Fue entonces cuando Jim recordó algo que había escuchado en el templo, un susurro en la lengua antigua de la isla. Una antigua profecía decía que solo quien llevara la gema en su posesión podría controlar a la bestia, pero solo si entendía su poder. «¡La caja!», exclamó Jim, tomando la mochila y sacando la reliquia de su interior. La luz verde que emanaba de la gema parecía intensificarse, iluminando todo a su alrededor. La bestia, al verla, emitió un rugido ensordecedor, y sus ojos se fijaron en la piedra con una avidez mortal. Con determinación, Jim levantó la caja sobre su cabeza, concentrándose en la energía que emanaba de la gema. Sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, como si algo más grande que él mismo lo estuviera poseyendo. La bestia comenzó a retroceder, claramente afectada por la luz de la gema. «Ahora, todos», gritó el capitán, viendo que la criatura vacilaba. Los marineros, al ver la oportunidad, comenzaron a correr hacia la abertura en la selva, hacia la costa. Pero la bestia, furiosa, no se rendiría tan fácilmente. Con un rugido de cólera, se lanzó hacia Jim, que todavía sostenía la caja.
Con un esfuerzo sobrehumano, Jim levantó la gema hacia el cielo, como si quisiera llamar a algo en lo profundo de la isla. La luz verde explotó en una llamarada cegadora, y la bestia, atrapada por su brillo, se detuvo en seco. Durante un breve momento, todo quedó en silencio. La criatura temblaba, casi como si estuviera paralizada por la energía de la gema. Los marineros continuaron corriendo, sin mirar atrás, sabiendo que su única oportunidad de escapar era dejar que Jim se enfrentara solo a esa última amenaza. La bestia emitió un último rugido, y luego, con un movimiento violento, desapareció en la selva, desvaneciéndose en las sombras como si nunca hubiera existido. La luz de la gema se desvaneció lentamente, dejando a Jim exhausto, su respiración entrecortada. La amenaza había pasado, al menos por ahora. «Rápido, hacia la costa», ordenó el capitán. Todos corrieron, siguiendo la luz de la costa que los guiaba. La isla había mostrado su furia, pero no habían sido derrotados. Aún había esperanza. ¿Pero por cuánto tiempo? Capítulo 14. El último escape. A medida que corrían hacia la costa, la sensación de que algo crucial estaba por suceder se apoderaba de todos. La jungla, aunque densa y oscura, parecía despejarse a medida que avanzaban. Era como si la isla misma, después de haber liberado su furia, les concediera un último respiro, un último destello de esperanza. La costa, antes lejana e inalcanzable, ahora estaba a solo unos metros de distancia, su arena dorada visible entre los árboles. Jim no podía dejar de pensar en la caja, en la gema que había salvado a todos. Aquel objeto, tan pequeño pero tan poderoso, parecía ser el núcleo de todo lo que había sucedido. ¿Qué era realmente? ¿Y qué sucedería si se caía en las manos equivocadas? El peso de esas preguntas lo seguía mientras corría, pero en ese momento había algo más urgente: escapar. «Vamos, no se detengan», gritó el capitán, mientras él y los demás marineros avanzaban con determinación, cada uno consciente de lo cerca que estaban de la seguridad. Jim sentía la presión en sus piernas, el agotamiento amenazando con detenerlo, pero sus pasos seguían firmes. Finalmente, llegaron a la orilla, donde el barco aguardaba, sus velas hinchadas por el viento, su timón firme en la distancia. Pero a lo lejos, sobre el horizonte, una nueva amenaza se cernía. Una sombra oscura comenzaba a avanzar hacia la isla. No era una tormenta, sino una flota de barcos piratas que se aproximaba rápidamente. «Están aquí», gritó uno de los marineros, señalando al grupo de barcos que se aproximaban. La visión de los piratas, con sus velas negras ondeando al viento, hizo que el grupo se congelara por un momento. «No hay tiempo para dudar», dijo el capitán con voz firme. «Suban a bordo, rápido, antes de que lleguen». La tripulación corrió hacia el barco, subiendo apresuradamente por la escalerilla. Jim, al último, miró una vez más hacia la isla. Todo lo que habían atravesado, las criaturas, los secretos y las luchas parecían haberse concentrado en ese último instante. La isla, en su majestuosidad y peligro, había sido el escenario de una aventura que los cambiaría para siempre. Pero ahora no había tiempo para reflexionar. Con un último vistazo hacia el horizonte, Jim subió a bordo del barco. Los marineros estaban listos, sus rostros tensos por la proximidad de los piratas. El capitán, con su mano firme en el timón, ordenó que se izaran las velas y el barco comenzó a moverse. «Rápido». «A toda vela», ordenó el capitán, mientras la flota enemiga se acercaba cada vez más. Jim se aferró a la barandilla, sintiendo el viento en su rostro mientras el barco comenzaba a alejarse de la isla. Aunque estaban en movimiento, la ansiedad seguía latente. Los barcos piratas no se rendirían tan fácilmente. El líder de los piratas, conocido por su ferocidad y por ser un hombre sin escrúpulos, estaba decidido a obtener lo que los marineros habían dejado atrás: la gema. Los primeros disparos de los piratas resonaron sobre las aguas, proyectiles que caían al mar justo al lado de su embarcación, lanzando grandes salpicaduras de agua. El capitán, con sangre fría, maniobró el barco con destreza, evitando los disparos. «Prepara los cañones», ordenó el capitán, y los marineros comenzaron a mover las piezas de artillería en el costado del barco. Pero, por un momento, todo parecía un caos sin solución. Los piratas eran expertos, y su flota era numerosa. El viento a favor no era suficiente para evitar que los persiguieran. Los disparos continuaban, y la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba.
Vamos a perderlos, dijo el capitán, con voz dura, mientras veía cómo la flota enemiga se acercaba aún más. Con todos los cañones preparados, disparen cuando sea necesario. El océano rugía a su alrededor, pero los marineros no cedían. La batalla estaba por comenzar. Pero en el fondo, algo brillaba con esperanza. Jim miró hacia la caja, que ahora descansaba cerca de él, con su gema irradiando una tenue luz verde. Tal vez, solo tal vez, haya una forma de salir de aquí sin más lucha, pensó Jim. La caja había probado ser más que un simple objeto, algo más grande que todos los tesoros que los piratas pudieran desear. Tenía el poder de cambiar el curso de todo, y quizás, si Jim pudiera comprender su esencia por completo, podría ser la clave para sobrevivir a este último enfrentamiento. Con la mente en ebullición, miró a su alrededor, observando el océano. La isla se alejaba a su espalda, pero la amenaza de los piratas seguía viva, y el futuro aún era incierto. Sin embargo, lo que era seguro era que esa aventura, esa lucha, no terminaría sin un giro final, uno que marcaría el destino de todos. Capítulo 15. El último enfrentamiento. El viento soplaba con fuerza mientras el barco se deslizaba por el agua, alejándose de la isla, pero la amenaza de los piratas seguía acechando desde el horizonte. Jim, aferrado a la barandilla, observaba cómo la flota enemiga se aproximaba a gran velocidad. El rugir de las olas chocando contra el casco del barco era ensordecedor, y la tensión estaba en el aire como un velo espeso que no se podía cortar. «¡Más rápido!», gritó el capitán, con los ojos fijos en la flota que se acercaba. Sabía que no tenían muchas opciones, pero su rostro mostraba una calma peligrosa, como si ya estuviera calculando sus movimientos. Los marineros corrían de un lado a otro, preparándose para lo que estaba por venir. Jim miró la caja que había salvado, ahora depositada junto al timón. La gema brillaba débilmente, pero Jim sentía que tenía algún poder oculto, algo que podía cambiar el curso de este último enfrentamiento. Recordó las palabras del Onion Silver, las advertencias sobre el peligro de esa gema. Pero Jim no podía dejar de pensar que quizás su destino estaba irremediablemente ligado a esa piedra, que, aunque en apariencia pequeña y frágil, podría cambiar el rumbo de todo lo que había sucedido hasta ahora. «Los piratas están demasiado cerca», gritó uno de los marineros desde la parte trasera del barco. Jim se giró y vio a los barcos enemigos acercándose a gran velocidad, sus velas negras ondeando como banderas de guerra. El líder de la flota, el capitán Flint, era conocido por su crueldad y su determinación. No era el tipo de hombre que se rendiría fácilmente. «Cañones listos», ordenó el capitán, mientras los marineros se preparaban para enfrentar la batalla. «Abajo con ellos. Que no queden ni uno». El barco comenzó a moverse más rápido, pero la distancia entre ellos y los piratas seguía siendo mínima. Jim sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la única forma de salvarse era destruir a los piratas, o al menos, hacer que se retiraran. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría él, un simple muchacho, influir en el destino de todos? «¡Fuego!». El capitán ordenó, y el estruendo de los cañones retumbó sobre el agua. Las explosiones lanzaron chorros de agua y humo, pero la flota pirata seguía avanzando sin cesar. Era como si las balas de cañón no tuvieran efecto, como si el destino ya estuviera escrito. Jim apretó los dientes, mirando la caja una vez más. Sabía que había algo que no comprendía completamente, algo vital que podía usar para cambiar las reglas del juego. Alzó la mano hacia la caja, observando la gema que brillaba con un destello verde. En ese momento, algo cambió. La luz de la gema comenzó a intensificarse, iluminando todo el barco con una radiación misteriosa. Jim sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no se detuvo. Con un impulso instintivo, tomó la gema en sus manos. De repente, una vibración extraña recorrió el barco, y todos los presentes miraron alrededor, confundidos. La luz que emanaba de la gema parecía extenderse por todo el barco, envolviendo a todos en una atmósfera de energía palpable. Era como si la isla misma estuviera dándoles un poder que hasta ahora había permanecido oculto. Jim sentía el poder en sus manos, pero también la responsabilidad que venía con él. «¡Bajo cubierta!», gritó el capitán, dándose cuenta de que algo había cambiado. «Es ahora o nunca. Preparen los cañones de nuevo, vamos a hacerles frente». El barco se sacudió por completo mientras los piratas disparaban de nuevo, pero esta vez,
algo era diferente. La energía que emanaba de la gema parecía proteger al barco, creando una especie de campo invisible que desvió los disparos. Jim sentía que el destino estaba de su lado, y la esperanza, por fin, comenzaba a brillar a través de la oscuridad. «Lo hemos hecho», gritó uno de los marineros, su voz llena de asombro. El capitán, igualmente sorprendido, miraba al horizonte. Los barcos piratas, antes imponentes y decididos, comenzaron a retroceder, desconcertados por lo que acababa de ocurrir. La flota enemiga, al no poder hacer daño al barco, comenzó a dispersarse. Los piratas, confundidos y derrotados, dejaron de avanzar. Los cañones que habían lanzado antes ya no tenían ningún efecto. La luz de la gema seguía brillando con fuerza, como si el mar mismo se hubiera aliado con el barco para protegerlo. El capitán, con una sonrisa de satisfacción, dio una última orden: «Regresamos a casa». El barco comenzó a alejarse de la flota enemiga, que ahora ya no representaba una amenaza. Jim, aún sosteniendo la gema, observó cómo el sol comenzaba a ponerse, iluminando las aguas con colores dorados. La isla ya quedaba atrás, y aunque el futuro era incierto, Jim sabía que la aventura había llegado a su fin. El viaje de regreso fue tranquilo. Los marineros celebraban, agradecidos de haber sobrevivido a la terrible amenaza. Jim, por su parte, se sentó en la cubierta, mirando la gema en sus manos. Aunque había sido testigo de muchas cosas en ese viaje, comprendió que su vida nunca sería la misma. La isla, los piratas, y todo lo que había pasado quedaría grabado en su memoria para siempre. El sol se ocultó finalmente, y el barco navegaba hacia un futuro lleno de incertidumbres, pero con la certeza de que, en ese momento, habían logrado algo que parecía imposible. Y así, con la amenaza pirata finalmente disipada y el barco regresando a casa, la increíble travesía de Jim Hawkins y sus compañeros llega a su fin. Hemos sido testigos de valentía, lealtades, traiciones y de un joven que, a pesar de las adversidades, se convierte en un verdadero héroe. La isla del tesoro, aunque llena de peligros, también nos enseñó que el coraje, la astucia y la determinación pueden abrir puertas a un destino inesperado. Si disfrutaste de esta historia épica de aventura y supervivencia, te invito a que sigas acompañándonos en futuros viajes literarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Audio Mentores para no perderte de más relatos fascinantes. Dale like a este vídeo si te ha gustado el capítulo, y activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros próximos lanzamientos. Cada apoyo que recibimos nos motiva a seguir trayéndote contenido de calidad, sumergiéndote en las mejores historias de todos los tiempos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando y compartiendo más capítulos, más libros y más aventuras que puedan inspirarte. Así que, si te ha gustado este capítulo y quieres escuchar más de estos increíbles relatos, no dudes en dejar tu comentario. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta increíble historia y, por supuesto, tus recomendaciones y sugerencias.